El marco referencial en la investigación en ciencias de la salud, parte 1. Primera parte. ¿Qué es el marco referencial? ¿Cuáles son los componentes del marco referencial? ¿Cuáles son las características de cada uno de esos componentes del marco referencial? El conocimiento científico, en la medida de que es un producto históricamente construido por la sociedad en su conjunto, exige que la investigación se apoye en conocimientos previos y en una estructura teórica ya existente, planteados por diferentes autores consagrados por la ciencia y la academia. La imagen ejemplifica la frase de Newton cuando al preguntársele por qué él veía mucho más allá que el resto de sus conciudadanos, y él respondió que sencillamente se había parado sobre hombros de gigantes. ¿Qué quería decir Newton al respecto? Newton era un experto en geometría, un conocedor al máximo de la física, un extraordinario matemático, un conocedor a profundidad de la astronomía, y por eso viene la frase aquella de que se había parado en hombros de gigantes. Los elementos teóricos, entonces, tienen como fin construir un marco referencial que permita al investigador una mayor profundidad y conocimiento y alcance al mismo tiempo análisis, comprensión y explicación del problema. Este es el espacio en que el investigador puede describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un plano teórico. De esta manera, el investigador amplía la descripción y análisis del problema, orienta la organización de los datos y descubre las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Es importante tener en cuenta, además, que la selección del marco referencial depende del tipo de investigación que se realiza, bien sea esta descriptiva o una investigación analítica. ¿Qué requisitos tener en cuenta para la construcción del marco referencial? En primer lugar, estar familiarizado con el lenguaje teórico. Es el momento de pensar y de reflexionar que en este momento seguramente el investigador ya posee un bagaje de esos conceptos teóricos fundamentales. El otro requisito es contar con la capacidad de abstraer contenidos complejos, yendo de lo más simple y cotidiano a lo más elaborado y abstracto. Finalmente, se requiere tener habilidad para construir argumentos mediante la interpretación del propósito del estudio bajo los términos que le marca la teoría. En la gráfica vemos entonces los componentes del marco referencial. Aquí tenemos el marco de antecedentes, el marco teórico y el marco conceptual. Naturalmente que puede haber otros marcos. Por ejemplo, en salud ocupacional podríamos pensar que existe una legislación sobre ruido, por ejemplo, sobre temperatura en los sitios de trabajo, etc. Legislación que habrá que mencionar, pues hace parte del conocimiento que el investigador debe poseer. En esta circunstancia, requerirá insertar un marco adicional, podría llamarse el marco legal. De igual forma, por ejemplo, en las ciencias sociales, se habla con frecuencia del marco histórico, por ejemplo. Como lo hemos señalado, pueden aparecer otros más. El proceso se inicia con una revisión de la literatura existente, incluyendo datos sobre investigaciones
previas, informes, conceptos y definiciones teóricas que dan fundamento al problema planteado. Entonces veamos los componentes particularmente. Primero, el marco de antecedentes. Entonces, el investigador debe recurrir a otras investigaciones y a consideraciones teóricas bien fundamentadas, poniendo interés en el propósito del estudio, las variables utilizadas, así como la metodología utilizada. El marco de antecedentes, entonces, es un sistema estructurado y deductivo de enunciados formales y abstractos, lógicamente interrelacionados y que buscan determinar explicaciones a los hechos y fenómenos del problema seleccionado. La idea con este marco de antecedentes es la de indagar cuál es el estado de la información de que se dispone, cuál es el nivel de conocimientos que se posee, qué métodos o procedimientos han utilizado otros investigadores para llegar a ese conocimiento. El marco de antecedentes, entonces, requiere de la selección de las investigaciones o trabajos realizados por otros autores, su lectura crítica y su recopilación o síntesis, con el fin de contar con el conocimiento reciente más acabado sobre el tema. La exposición debe ser precisa en cuanto al uso de la terminología y en cuanto a la forma como se relacionan los conceptos teóricos, apegándose al pensamiento de los autores. Se debe señalar que es recomendable anotar las fuentes de información para así contar con la base bibliográfica más completa al momento de elaborar el escrito. ¿En qué se fundamenta entonces el marco de antecedentes? ¿De dónde surge el marco de antecedentes? Aquí contamos con una base documental que fundamentalmente son revistas, que son boletines informativos o que son metabuscadores como PubMed, Cielo, Medline, Google Académico o demás buscadores que en instituciones como las universidades se contratan regularmente. Bien, pasemos al marco teórico. También es un sistema estructurado y deductivo de enunciados formales, lógicamente interrelacionados y que buscan determinar explicaciones a los hechos y fenómenos del problema seleccionado. Aquí nos encontramos con una cita de Humberto Cerda, quien nos dice: es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco teórico, porque éste le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la investigación. Entonces, el marco teórico consiste en la elaboración de una exposición detallada de la teoría relacionada con el propósito del estudio y con la línea de investigación. Asimismo, el marco teórico contiene una interpretación del problema en el marco de esa teoría. Así, se condensan las ideas esenciales desarrolladas por otros autores, se exponen aportes críticos y apropiados sobre el tema. Debemos entonces señalar que el marco teórico no es un resumen de las teorías escritas sobre el tema, sino un análisis crítico de lo que se ha investigado sobre la línea de investigación, fundamentando el desarrollo del estudio. Al contrario de lo que ocurrió con el marco de antecedentes, la base documental de este nuevo marco, del marco teórico, son fundamentalmente libros especializados en temas como, por ejemplo, morfología, anatomía, fisiología, medicina interna, etc., que generalmente son recomendados por los tutores o de estudio obligatorio en las asignaturas básicas de la carrera. El marco conceptual. Tercer componente. Tradicionalmente, al marco conceptual
Se le conoce como el conjunto de conceptos que derivan de los análisis que el investigador hace sobre las teorías descritas en los pasos anteriores. Sin embargo, debemos aclarar que la función del marco conceptual no es tanto definir el significado de los conceptos principales, como sí el de establecer la relación entre esos conceptos. Entonces, el marco conceptual contiene los términos básicos y su entrelazamiento en el conjunto de la investigación. No es un glosario, sino una unión de todas las secuencias de conceptos a través de lo que podemos denominar el mapa conceptual. Es una herramienta pedagógica desarrollada por el profesor Joseph Novak a principios de los años 70. Novak nos enseñó a construir una representación gráfica de conocimientos a través de una red en la que los nodos representan los conceptos y las líneas las relaciones entre ellos. ¿Cuál es la función del mapa conceptual? Es la comprensión de los conceptos, la identificación de las ideas principales y secundarias, el poder estructurar el conocimiento a través de una gráfica. En este momento podemos observar un mapa conceptual de lo que es un mapa conceptual.